Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Yo soy Vero Ramos, soy parte del equipo de enseñanza de Sal y Luz y quiero darles la bienvenida a nuestra quinta lección titulada ¿Por qué es importante el perdón? Y bueno, antes de comenzar quiero recordarles darle like a nuestro video, poner sus dudas, sus comentarios ahí en el área de comentarios y pedirles que por favor tengan a la mano su Biblia, una libreta, una pluma con la cual puedan escribir parte de esta lección, la cual estaremos platicando más adelante en nuestra reunión de Zoom, y recordarles que contesten el formulario. Así que, pues dicho esto, comenzamos. Pablo les escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31 y 32 y les dijo: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Has perdonado a todos los que te han ofendido? El perdón es tan importante que Jesucristo habló de él en la oración que nos dejó como modelo, perdonando nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. La palabra en el griego para perdón es afiemi y significa despedir, hacer salir. Perdón es dejar atrás una deuda, darla por cancelada. Es absolver a una persona tras haber cometido un error. Es hacer salir del corazón los rencores y soltar las sogas con las que lo tengo amarrado al alma. Me gusta este concepto de perdonar es soltar. Ahora, ¿por qué es importante perdonar? Y es aquí donde vamos a ver el punto número 1. Pues porque Dios nos perdonó a nosotros primero. El mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios en la cruz y nos impulsa como discípulos suyos a ofrecer o suplicar perdón. Cristo comparó el perdón con la cancelación de una deuda, y esto lo vemos en Mateo capítulo 18 versículo 21 al 35. Cuando Pedro hace su pregunta de cuántas veces debemos de perdonar, Jesús cuenta esta historia maravillosa acerca de 2 deudores. Un hombre le debía a otro una cantidad alta en dinero, y después de suplicarle y de rogarle, este hombre, movido en misericordia, pues decide perdonarle esta gran deuda. Cuando sale este hombre de hablar con aquel hombre al que le debía, se topa con un hombre que también le debía a él. Y olvidándose de que ya se le había perdonado una gran deuda, no le importó y empezó a cobrar al otro una cantidad mínima que le debía. Al escuchar el primer hombre que le había perdonado toda esta gran deuda, que él no había perdonado al que le debía poquito, decidió no hacerlo. Y entonces Jesús le contesta. Al final lo vemos en Mateo 18:35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La incapacidad para reconocer el pecado propio es un gran obstáculo para perdonar, porque nos lleva a la soberbia. Una persona con soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo mismo. Reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad, nos hace sentir pobres delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición del Padre Nuestro: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Por tanto, perdonar requiere primero arrojar a la luz en los oscuros rincones de nuestra conducta y descubrir la sutileza del pecado que mora en nosotros. En la medida en que yo me siento deudor de Dios, o sea, que reconozco que soy pecador y que fui perdonado por Dios, entonces seré capaz de perdonar al que me ofende. Santiago capítulo 3
Déjenme decirles, Santiago capítulo 3, versículo... ¿Dónde está? Bueno, Santiago capítulo 3 nos dice, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Tarde o temprano en algún momento vamos a ofender o vamos a ser ofendidos. Pero siempre necesitamos recordar que Dios nos perdonó muchísimo más ofensas que las que nosotros podemos perdonar. Y entonces con un corazón de humildad perdonar. Esto nos lleva al punto número 2. Jesús nos enseñó cómo se debe de perdonar. A veces confundimos sentimiento por voluntad. Realmente cuando uno nos ofende estamos muy lastimados y sí, tenemos que esperar a que esa herida sane. Pero por obediencia y por mi voluntad decido perdonar. Aunque a veces no lo sienta, por obediencia decido perdonar. Y Jesús lo hizo. Aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o ser perdonada, perdonar en la intimidad del corazón en secreto sin que la otra parte lo sepa. Jesús cuando estuvo en la cruz, una de las palabras que dijo antes de morir es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes que esta misma enseñanza la llevó Esteban, y eso lo vemos en Hechos, capítulo 7, versículo 60, cuando Esteban está siendo apedreado. Él no esperó a que sus asesinos le pidieran una disculpa. Esteban, perdónanos porque te estamos matando. Realmente Esteban no esperó eso. Esteban sabía que estaba pronto por morir, y aún con laceraciones, aún con dolor, la carne viva, lo que estaba pasando, él recordó la enseñanza de Jesús en la cruz. Y entonces Esteban dijo lo mismo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, perdonar es un proceso, no es de la noche a la mañana. Perdonar implica eliminar los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. Es un proceso similar a la curación de una herida. Al principio está abierta, sangra fácilmente y duele. Una vez que se ha convertido en cicatriz, ya no duele ni sangra. Entonces, para poder perdonar a alguien que nos ha ofendido grandemente, primero tenemos que llevarlo en oración y pedirle a Dios que ese dolor, que ese sufrimiento, que esa ofensa que nos está lastimando nos ayude a perdonarla y dejar que sea Dios el que cicatrice nuestra herida. A veces suele ser un proceso largo y de gran costo. La disposición a perdonar puede y debería ser inmediatamente. Esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, completar el proceso emocional y moral del perdón suele llevar su tiempo. Tenemos el caso de José, el soñador en el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos pues lo vendieron como esclavo y le hicieron creer al padre que había muerto. Efectivamente, José perdonó a sus hermanos. Esto lo vemos en Génesis capítulo 45 hasta el capítulo 50, pero no antes de pasar por un proceso difícil. Seguramente meses en el que él tuvo que luchar contra sus propias reacciones. Así que el siguiente punto es que los discípulos comparten el perdón y la reconciliación. Nos convertimos en ejemplos vivientes del poder transformador del perdón de Dios y del amor de la reconciliación. Participamos de la obra del perdón y la reconciliación de Dios con el mundo. Los discípulos estamos comisionados para compartir el gozo de traer paz, restauración y transformación de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Y el último punto que menciona este discipulado es que el bautismo cristiano es una señal de perdón y reconciliación. Una de las maneras más importantes en que los seguidores de Jesús muestran su compromiso radical a Jesús es a través del bautismo. Jesús dio el ejemplo a sus discípulos cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. El significado del bautismo de Jesús es que Él mostró un deseo total de obedecer a su Padre Celestial. Y este evento fue en público. Es una manifestación
o es una manera más bien de mostrarle no solamente a Dios, sino también a la gente, a tu congregación, que estás haciendo un compromiso porque de verdad quieres obedecer a Dios. Así que si ya recibiste el perdón de Dios y estás trabajando en perdonar a aquellos que te ofendieron, pero deseas de todo corazón obedecer a Dios, si ya te bautizaste, recuerda que hiciste un compromiso con Dios para cumplir su voluntad. Si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te acerques con el pastor Rafael de la iglesia de Sal y Luz o con el pastor a la congregación en donde vayas y que le pidas que quieres ser bautizado porque deseas confirmar que has sido perdonado y que estás tomando tu responsabilidad para reconciliar a la gente con Dios, porque recuerda que ese es nuestro primer ministerio. Así que, bueno, pues como conclusión vemos que el perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos, pero el creyente es quien está en mejores condiciones para perdonar, porque nosotros ya lo hemos experimentado. Podemos recibir y dar el perdón a través de la gracia de nuestro Señor. Así que, ¿qué te parece si terminamos esta lección con una oración dando gracias y pidiendo ayuda si es que aún no podemos perdonar a alguien, nos cuesta trabajo? Ahí donde estás, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Señor Jesús, muchas gracias, Padre Santo, por darnos ese maravilloso regalo a través de tu gracia, Señor, que es el perdón por nuestros pecados, una gran deuda, Señor, que llevaste en la cruz por nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos para que seas tú el que traiga nuestra memoria si es que todavía falta por perdonar a alguien, Señor, y eso es lo que nos está impidiendo crecer cada vez más en tu palabra y en tu propósito. Te damos gracias porque sabemos que lo que iniciaste con nosotros lo vas a terminar, Señor, y que caminamos todos los días de gloria en gloria, Señor, hasta que un día estemos delante de ti. Siempre recuérdanos, mi Señor, en la oración que nos dejaste, que así como tú nos perdonaste, así debemos de perdonar a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y bendigo a cada uno de los que ven este video. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, estate atento a la siguiente lección y deja tus comentarios. Dios te bendiga.